Hey, ¿qué onda? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a Un Shot con Mozart. Pues aquí estamos, bienvenidos nuevamente a otro programa, ¿no? Inaugurando esta sección de Shot Cultural con Moesar, hablando de cosas festivas, de cosas alegres, de cosas que nos mantienen el espíritu, Jacarandoso, exacto, pachanguero, arriba. ¿no? Con toda la actitud. Y muchas gracias por acompañarnos a otra emisión, en verdad se les quiere, se les aprecia. Y pues hoy andamos de gala, ¿no? En homenaje a una planta ancestral dentro de la cultura mexicana que precisamente estamos degustando en estos momentos, brindando con ustedes, y es los secretos y artificios del mezcal. El mezcal y su magia, ¿no? El agave y su magia, que es de alguna manera, sin duda, la planta en sus diferentes variantes que nos otorga las bebidas nacionales más representativas, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, ¿no? Sin duda, por ejemplo, el tequila y el auge rotundo que está teniendo ahorita el mezcal. Y bueno, la historia además del pulque, ¿no? Que en México ha sido tan trascendente y que llegó a cotizar en bolsa incluso. Sí, o sea, la historia del maguey, ¿no? Que es de donde pues obtenemos el sagrado mezcal, el tequila, el pulque y otras bebidas menos conocidas pero que aún están ahí presentes, como el sotol, la raicilla, Sí. ¿no? El comiteco y otro tipo de bebidas. Pero la idea esencial es que el agave, por ejemplo, es un nombre que le dan los españoles cuando vienen aquí, ¿no? Aquí también la denominación maguey pues no era la correcta. Aquí se le llamaba metal, ¿no? Metal se le llamaba, y era precisamente el nombre que se le asociaba a la planta del maguey. Y como todo el animismo mesoamericano, toda la idea de que todo estaba vivo, ¿no? Todo estaba perfectamente relacionado a través de correspondencias en el universo, pues había un dios, una diosa asociado al metal, al maguey, que era Mayagüel. la diosa Mayagüel de los 400 senos. Algo muy interesante porque dentro del mito, pues Mayagüel era una princesa, ¿no? Que vivía con su abuela Tzitzimitl, ¿no? Y sus hermanas las Tzitzimeme. Pero un día, Quetzalcóatl, en una de sus manifestaciones que es Ejecatl, busca la felicidad del ser humano. Siente que no es feliz y no se ha realizado. Y entonces los dioses en una congregación, en una junta donde se estaban congregando, le dicen tenemos que hacer algo. Y entonces Quetzalcóatl trata de buscar una planta, ¿no? Una representación que le dé felicidad al humano. Y entonces está vagando, ¿no? En el paraje, y ahí es donde conoce a Mayagüel, y Quetzalcóatl se enamora, ¿no? Se enamora de ella perdidamente, la rapta y se la lleva. Pero como ella no podía escapar de sus hermanas ni de su abuela, ¿no? Entonces se camuflajean y se convierten en un árbol, ¿no? Cada vez que alguien pasaba se volvían una rama, pero la abuela se da cuenta que ya no está Mayagüel, la nieta, y manda a sus demás nietas, a las Tzitzimeme, a que la busquen. La encuentran y la destruyen totalmente, o sea, la destrozan, la descuartizan. Recordemos que en la cultura mesoamericana el descuartizar está asociado a la creación, Claro. ¿no? Descuartizar es crear, Sí, no aniquilar, al contrario. veas ahí el ejemplo, por ejemplo, de Coyolxauhqui, ¿no? También. Exacto, es la Sí, sí, creación. sí. Entonces la descuartizan y Quetzalcóatl regresa a su forma normal, se da cuenta, agarra los trozos, la entierra, llora Quetzalcóatl y de ahí nace el maguey. Wow. Entonces Maravilloso. ese es el mito mesoamericano, y de ahí obviamente Quetzalcóatl se da cuenta que ha encontrado la planta de la felicidad para la humanidad. Y vaya que la encontró. O sea, quiero decir, es una planta fundamental en los usos rituales en México, es muy importante, y en diferentes regiones de América, por qué no decirlo.
Pero en México tiene este peso, bueno, también no es casualidad, siendo que son poco más de 200 especies de agave y que en México habitan 150, es, bueno, natural incluso, ¿no? Que en este país tengamos una variedad tan amplia de destilados del agave, y no solamente eso, sino además de usos distintos de esta planta, ¿no? No solamente en las bebidas, que ya hemos mencionado, que además de ser deliciosas y de que hay una variedad de sabores impresionante, porque cada agave sabe diferente. No sé si ustedes son muy adeptos o no al mezcal o al tequila o algunos de esos destilados, pero ciertamente pueden comprobarlo muy sencillo. Prueben un tequila, prueben un mezcal espadín, un arroqueño, un tobalá, un cupreata, etcétera, 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 y verán cómo van cambiando los tonos, cómo van cambiando los sabores, que además eso se va complementando a través de las preparaciones y del tipo de ingredientes locales que estos representan, ¿no? Que estos van conteniendo. Además, ha sido muy importante para la cultura mexicana. El agave es también una planta nacional muy representativa. Se utiliza muchísimo, por ejemplo, en la representación iconográfica, en el paisaje. Cómo olvidar algunos cuadros quizá de José María Velasco, la representación que hace el mismo Diego Rivera, por ejemplo, en su mural, en algunos de sus murales, el Dr. Atl, etcétera, 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 ¿no? Ahora también se ha utilizado mucho en la gráfica popular, por ejemplo, en Oaxaca. Ellos que tienen este gran arraigo por el mezcal, pues bueno, el maguey sigue siendo un motivo de inspiración y que alienta mucho a la imaginación, porque bueno, son muchos los elementos, el tamaño, las pencas, los colores, además que su floración, cómo se da, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, que del maguey se sacan materiales como el ixtle, que ha sido muy importante a través de la historia de México, no solo porque ayuda a generar, es una especie de tela, una fibra que puede utilizarse para crear morrales, ropa, incluso zapatos, pero también puede utilizarse como lienzo. Ha sido muy útil, y por mucho tiempo también el enequén, que bueno, habían plantíos gigantescos en Yucatán, y que bueno, esto también fue parte incluso del impulso del porfirismo, ¿no? O sea, dio mucho dinero a esta época porfirista, y bueno, ahí está el libro de México Bárbaro, ¿no? De Kenneth Turner, donde se habla de la esclavitud en estos campos. Pero bueno, el agave por eso es una planta fundamental, además que es parte indispensable de la biodiversidad en México, ¿no? Sí, podemos estar hablando muchísimo del maguey. Tan solo el nombre en México hay teorías que dicen que realmente es lugar donde crece el maguey, ¿no? Lugar del maguey, metl, por la idea de meshi, ¿no? Metl, y co, que es lugar, sitio. Entonces, hay muchas teorías. Un día hasta podemos hacer un programa de qué carajo significa México, ¿no? Pero la idea central es que el maguey sí atraviesa la cultura mexicana, como ya bien mencionaste, desde las culturas mesoamericanas, o sea, más o menos 1300, 1500 años antes de Cristo, en Hidalgo se descubre que ya se consumía el pulque, ¿no? Por ejemplo, ya fermentado, ya hecho pulque. Y que está además en el mito de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, que es lo también que bebe... de la ciudad de Tula, ¿no? Sí, que es lo que le da Tezcatlipoca, disfrazado en anciano sabio, a Quetzalcóatl para que lo pruebe, se embriague, haga una serie de situaciones pues escandalosas en una noche, se avergüence al día siguiente y decida renunciar a su gobernatura en Tula y se vaya a meditar hacia el mar, ¿no? Para que no sepa, comete incesto, ¿no? Con una de sus hermanas, me parece. Con una hermana. Y entonces el pulque por eso tiene la magia, ¿no? En la cultura mesoamericana del maguey, de sí ser una bebida de los dioses, pero al mismo tiempo una bebida, que fue muy prohibida en la cultura mesoamericana. No cualquiera podía tomar pulque. Por eso es el elixir de los dioses. Exacto, solamente en ciertas ceremonias
Por ejemplo, en el día 8, que era dedicado a Tochtli, de acuerdo al Tonanamatl, que el 8 caía en Tochtli, ahí se podía ciertas personas beber pulque, las personas mayores de 52 años, porque ya se consideraban ancianas y sabios, podían beber pulque, y en la festividad del día 200, que era dedicada a Ometochtli, al segundo conejo, al hijo de Mayahuel, que era asociado al pulque precisamente, y a Pecatl, que era el dios de la embriaguez, ¿no? Entonces eso es muy importante decirlo, porque las penas eran fuertes. Por ejemplo, si alguien de la nobleza, ¿no?, de los Pipitli, ¿no?, mexicas, estaba en estado de embriaguez en un momento que no le correspondía, ellos eran condenados a la muerte, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque para los mexicas, mientras más alto era tu linaje, más responsabilidad tenías ante el pueblo. Ojalá que en estos tiempos a fuera nuestros así, políticos... claro, sí. De hecho, ¿no?, a muchos les deberían de prohibir beber cualquier cosa, porque sí están bastante güeyes. Pero bueno, esto es un poco de lo que podemos decir acerca de esta planta prodigiosa. Recordemos que nuestro país tiene una cantidad impresionante, no solamente de riqueza y en su diversidad, así como ahora estamos hablando, por ejemplo, del agave. En algún futuro podremos hacer uno del maíz, etcétera, maíz, así es. De la vainilla, por ejemplo, ¿no?, del cacao. Y recordarles que si quieren seguir aprendiendo del maguey, ¿no?, del pulque, del mezcal, pues acompáñenos a los recorridos de cantinas o de pulquerías que tenemos en Muezar. No se los y pierdan. ahí la información, pues son 3 horas de estar hablando de chupe y chupe. Y no solo de hablar, ¿verdad? También, porque a veces es mucho bla 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 y poco glu glu glu. Poco glu glu glu. Ajá, pero en este caso, en estos recorridos, de verdad que se la van a pasar increíble. Entonces, pues bueno, con esto cerramos esta sesión de un shot con Muezar. Les agradecemos su preferencia. Siempre que estén ahí, para nosotros es lo más importante. Muchas gracias y salud. cuídense mucho. Bye. Salud, salud.